Bien, la palabra, ¿cómo define mi vida la palabra? En este mundo que nos está tocando vivir, en este tiempo, en este espacio que nos está tocando vivir, es importante y me pareció importante crear un espacio para reflexionar sobre la palabra. Yo les decía en la publicidad que les mandé que la palabra no se compra. No hay ningún supermercado, no hay ningún lugar a donde uno pueda pagar ni con tarjeta de crédito, ni con billete, ni con ningún tipo de moneda circulante a la palabra. La palabra es sagrada. La palabra nos define como seres humanos, quizá. La palabra es ese canto que permanentemente está en nuestro pensamiento. Palabra, pensamiento, decían nuestros abuelos, nuestros antiguos, nuestros sabedores, porque la palabra caminaba desde el corazón a ese espacio ecoico, a ese espacio de sonido en donde lo juntamos con una reflexión y con un pensamiento. A través de la palabra nos comunicamos, a través de la palabra estamos en este mundo asentados, porque bueno, así lo cuentan, inclusive en la Biblia dice que en el principio fue el verbo. ¿Y qué pasó con nosotros? ¿Qué pasó con nosotros cuando se inició el tiempo de la palabra, el tiempo del verbo? ¿Cómo ha devenido a través del invento de la palabra, a través del brote de la palabra, a través del brote del sonido, cómo esos lenguajes nos han venido ocupando mentalmente? Hablamos también con la palabra de nuestros traumas, de nuestros berrinches, de nuestra importancia personal. Y bueno, en la toltequidad ya sabemos que la importancia personal mata. Y la palabra define también nuestra importancia personal. La palabra que nosotros trabajamos es una palabra condicionada por la cultura de mi entorno, ni siquiera por una cultura ancestral, ni por una cultura, digamos, estética. Nuestra cultura de la palabra viene directamente de nuestra familia, es decir, de nuestra papá y de nuestra mamá, que nos enseñaron a hablar y nos enseñaron a hablar desde su propio lenguaje y desde su propia comprensión de la vida, de lo que ellos pudieron darnos. Pero lo vasto del lenguaje, lo vasto de la palabra, el misterio de la palabra es otra cosa. Es decir, que nosotros difícilmente podemos caminar nuestra palabra, porque nuestra palabra está fragmentada, está dividida, está compartamentalizada, mentalizada, mente aparte. Pienso, pero no hago lo que pienso. Hago, pero no hago lo que estoy realmente necesitada de hacer. Es un condicionamiento. Digamos que de un medio caliente a un medio frío, la palabra se enfrió. La palabra que viene de nuestros ancestros es una casa del pensamiento, es una casa, es un jardín florido. Y ese pensamiento se fue durmiendo, se fue apagando. Y de alguna manera, no sé por qué, y les pido disculpas por lo que voy a decir, en lugar de ocupar la casa del pensamiento, en estos tiempos nos ha gustado vivir en el depósito de la basura de mi casa, teniendo todo, ¿sí? Porque nos condicionaron a vivir de una manera, como decía mi maestro, no espiritual, sí materialista. Entonces, la palabra es una palabra viva, la palabra es espíritu. Y nosotros andamos encaminando en este mundo, ¿sí? En este mundo de presencia con una palabra bastante muerta, bastante seca, poco florida.
más bien casi nada florida. Entonces, el día de hoy lo que vamos a ver es como un poquito de recorrido de lo que nuestros abuelos, abuelas, sabios, sabias, sabedores, sostenedores del árbol de la vida, pudieron en su tiempo y en su momento vivir en congruencia. ¿A qué le llamaban ellos palabra? Bueno, hay muchas maneras y muchos abordajes sobre la palabra, pero a ellos nos decían, dialoga con tu corazón. Muy diferente a dialogar con la mente, muy diferente a dialogar con la frialdad del mundo que nos exige comprar, que nos exige vivir de cierta manera, que nos exige pensar de cierta manera, y a donde la prioridad está en el tener y muy lejos del ser. O sea, nos distanciamos. Entonces, ese rollo que traemos internamente, ese pensamiento que traemos internamente, realmente ni siquiera se ha convertido en composta. Ahí está en el depósito de la basura del espacio más hermoso, ¿sí? Más hermoso que es nuestra casa del pensamiento, la casa de la palabra florida. Em, Me gustaría que allí, por ahí en el chat, sin hacer mucho ruido, escriban algo que se les venga a su corazón como palabra florida. ¿Cómo me hablo a mí misma desde un pensamiento triste, depresivo o ansioso? ¿Y cómo me hablo a mí misma desde un pensamiento vasto, libre y que vuela? Pongamos las dos y a ver qué pasa, a ver qué nos decimos en este momento. Quien quiere entrar en el chat y pone una palabra y otra palabra. Muchas gracias. Entonces, eso es como para poderle dar un poquito de tono a esto que estamos haciendo el día de hoy. No es lo mismo escuchar que participar, no es lo mismo hablar que convivir. Entonces, es importante para mí, las personas que buenamente se han allegado a este chat. Se dice, camina tu palabra. Esto es un ejercicio de vida, esto es un ejercicio permanente de autoobservación. Entre los mayas decimos que la palabra cuando es verdadera se fusiona con la totalidad. La palabra cuando es verdadera se siente en el Il Lakesh y en el Alaken, en ese espejo perforado en donde yo realmente me sitúo y me integro a la totalidad y sí me fundo con esa totalidad. Es una cuestión de fusión con la vida y no de separación con la vida. Qué hermoso lo que está apareciendo. Muy bien. Entonces, todo lo que necesito, dicen, ya lo tengo. Pero ¿por qué yo me creo que no lo tengo? Esa es una frase interesante de analizar. Todo lo que necesito, ya lo tengo. ¿Cómo amanezco en el día a día? Yo tengo una amiga que a mí me enseñó, literalmente ella, aunque lo había leído en libros, aunque lo había visto en el budismo tibetano, ella dice que en las mañanas se siente en su cama y dice, ¿qué puedo hacer para ayudar el día de hoy? Eso ya es empezar a crear un espacio, una palabra florida de la palabra pensamiento de nuestro día a día. Los antiguos mexicanos decían, bueno, mi corazón es un pájaro que vuela. Aquí y ahora miro a las estrellas. Y déjenme decirles y hacer el paréntesis de algo que me parece indispensable dentro de nuestro lenguaje cotidiano. Lo que yo me digo internamente es oxígeno para mi vida. ¿Quién o qué está sintiendo lo que siente? Qué hermoso, Yanay. Gracias. Entonces, lo que me digo, lo que siento, lo que inhalo, lo que exhalo. Grandes culturas se levantaron por su palabra, porque sabemos que la palabra florida se le dice poesía, metáfora, imágenes, rima. No, es oxígeno para el alma y eso crea una cultura.
Entonces, volteemos a nuestro alrededor, gracias, volteemos a nuestro alrededor y entendamos qué es ese oxígeno que me rodea. Veamos cuál es ese oxígeno mental, cuál es ese viento mental que guía mi existencia. Gracias. Miren, están apareciendo, ¿no? Estas cosas tan duales de nuestra mente. Porque si la palabra nos enferma, la palabra nos cura. Entonces, un poquito de recorrido, un poquito de recordatorio para poder tener frescura en nuestro día a día de algo que hacían nuestros ancestros, de algo que comunicaban nuestros ancestros. Voy a ver si puedo compartir pantalla, a ver si esto se da. Pues miren, aquí voy a poner compartir ventana, dice compartir pantalla. Pues vamos a hacer una ventanita. Bien, ahí está, dice compartir ventana, ya lo ven. Aquí estamos. Dice seguir compartiendo. Ay, por favor, Ernesto, si se ve en la pantalla, si se escucha y si me veo, porque yo solamente estoy mirando Ya se ve, Muchas gracias. ya se ve el símbolo de I, que Ah. ahí estás ahorita. Muchas gracias. Les voy a pedir que por un instante, como decía el poeta, por un instante inmenso, nos entreguemos a esto que está enfrente de la pantalla. Esto es magnífico. Esto es misterio y esto es una palabra. Como el espíritu camina y se maneja y uno no sabe realmente qué pasa con uno cuando se entrega. Yo les puedo decir hoy y compartir que el día de hoy es un día IC. IC es el glifo, es la energía, es el nahual de este día. EIC es el glifo, la energía de la palabra. Y aquí tenemos su símbolo enfrente. Pues podemos decir que está bonito, pero podríamos también entrar en esto como un ejercicio de contemplación de la energía de este día. Y tiene un numeral sagrado. Esas dos rayitas que ven ustedes suman 5. Una rayita 5, una rayita arriba 5 y dos puntitos, y eso suma 12. En nuestros calendarios sagrados que contenían los ciclos de la vida de los seres, de la luna, del sol, de la tierra, del cosmos, se seguía una cuenta sagrada y en esas cuentas sagradas, en este caso, la cuenta sagrada maya es 12 ik. Lacan ik, Lacan ik, Lacan ik. Un canto, un mantra, una palabra, pensamiento que ocupa mi corazón en este día porque le quise dar el sentido de lo sagrado. Y entonces, ¿qué me digo en este día? Que mis ancestros, mis abuelos, los conocedores de la astronomía, los sabios de la numerología sagrada, los visionarios que asentaron estos símbolos y que se sostienen con el tiempo y me dicen que hoy es Lacan Ik. Eso quiere decir que hoy hago cuentas del sentido de mi vida. Hoy hago cuenta de lo que hace vibrar mi corazón a través de la palabra. Y la palabra es aliento divino, y la palabra es el eco, y la palabra es la respiración, y la palabra también es misterio, ¿verdad? Y en ese misterio nosotros, los seres que habitamos este mundo, este planeta, somos todavía bendecidos porque hay la herencia, en este caso, de México, de la palabra florida, de los abuelos, abuelas sabios, de ese México antiguo que tenía conexión con una lengua, el maya, el náhuatl,
el zapoteco, el wixárika, estas lenguas antiguas y por allá en otros lados, las que corresponden a sus territorios, tienen un canto, tienen un sonido y tienen una palabra sentido. Y en esa palabra sentido se manifiesta la sabiduría, no el conocimiento del cómo relacionarse con la naturaleza y con el cosmos. Y esta palabra antigua se llama huehuetlatolis. Este huehuetlatolis quiere decir la palabra de nuestros abuelos, de nuestras abuelas. Y eso que es antiguo, eso que es sabio, se viene al día de hoy como un aroma de sabiduría que nunca muere. La palabra florida nace de la casa del pensamiento del corazón del cielo, del corazón de la tierra y le anexaría yo del corazón del misterio. Hace unos días, unas semanas, aterrizó un curso que estoy invitando, que voy a compartir, que se llama Corazón Tolteca. Y este corazón tolteca, desde que apareció, me empezaba a dar vuelcos en mi corazón y no he dejado de pensar, de sentir, de hablar, de investigar, de soñar, de invocar la mejor manera de poder yo compartir estos módulos, ¿sí? Estos módulos del conocimiento de la toltequidad. ¿Por qué viene a colación esta enseñanza? Bueno, porque la palabra tiene que ver con esta enseñanza de las cosas que vamos a hablar, ¿verdad? Pero fíjense, esta palabra, todo proviene de un corazón tolteca. Todo proviene de eso, de una esencia que se llama Quetzalcóatl. Y esta esencia que se llama Quetzalcóatl, tristemente, porque yo no puedo decir que malamente, porque en algún momento vamos a llegar al pensamiento Quetzalcóatl que nos ocupa a todos. Quetzalcóatl somos todos, es la vida misma. Quetzalcóatl es nuestro corazón florido, nuestro eterno reverdecer de la vida. Entonces, Quetzalcóatl es una esencia. Dios, diosa, como le quieran llamar, señor, señora, es una esencia de sabiduría en plenitud. Y lo que más se acerca a Quetzalcóatl, ¿sí? Es esto que le llamamos nuestro corazón hecho de flores y de cantos. A este lenguaje ancestral se le considera un canto heredado, una palabra que no muere, es una palabra perenne, es una inspiración o una respiración, ¿sí? Que a lo mejor se inspiró, se respiró y se respiró en las estrellas y se exhaló y aterrizó aquí en la tierra en algún tiempo, en algún momento de mi sagrado misterio. Entonces, dice que viene de nuestros hermanos mayores, habitantes de las Pléyades, de la Osa Mayor, de Venus y de otros planetas y constelaciones. Sí es cierto que esa palabra deviene de un pensamiento cósmico antes que de un pensamiento de la Madre Tierra, está bien, ¿sí? Porque también dicen que las semillas vienen de algún punto y de un pensamiento superior. Cuando caminamos la palabra que emerge del corazón verdadero, de un pensamiento cósmico, y esta palabra se ordena desde un ombligo primigenio, pues nos hace recordar también nuestra esencia dormida. Somos seres planetarios, no somos seres separados, somos seres que habitamos y caminamos con nuestra palabra, esta madre tierra. Muchos cantos del corazón nos están esperando esto que se llama despertar la conciencia. Aunque hagamos muchos trabajos alrededor, debemos también entender
que nuestra palabra tiene que renacer. No podemos seguir meditando, caminando, danzando, mirando la vida con un lenguaje, como diría el maestro Shakespeare, viejo, caduco y apestoso. El basurero, ¿verdad? Renovar nuestra palabra, volver a hacer de nuestra disciplina una nueva sintaxis del pensamiento, dirían también los toltecas. Entonces, tan solo flores, tan solo cantos. Reza una frasecita de un poema de nuestro señor Nezahualcóyotl. Dice, dejaremos nuestra casa, dejaremos nuestra Tonancintlal y Madre Tierra, ¿y qué le vamos a decir? ¿Qué le vamos a dejar? Y uno de los cantos sagrados que se mantienen todavía en este tiempo y en este pasar como seres planetarios es precisamente esta preciosa frase que dice, solo dejaremos flores y cantos de esperanza. Solo dejaremos flores y cantos de esperanza, esperando a que amanezca para comenzar la danza. Esperando a que amanezca para comenzar la danza. Solo dejaremos la belleza y el pensamiento y la palabra encontrado en nuestro corazón. Y en ese amanecer, el movimiento cósmico seguirá la huella, el rastro de la flor y el canto que cada uno de los seres humanos dejemos sembrados en esta tierra. ¿De qué cantos, de qué palabras me hablas, abuela, abuelo? En el camino de tu vida descubrirás las palabras floridas que acompañan tu vida. Son las palabras, pensamientos que brotan de tu corazón. Desde que eras pequeña, desde que eras pequeño, fuiste una cuenta de jade. Date cuenta de tu cuenta, date cuenta de tu chalchihuitl, date cuenta de esa pequeña cuenta de jade que vive en tu corazón. Veamos ahora, ¿sí? Estas tres instancias como ejemplo de la palabra, ¿verdad? El aliento divino del dador de vida, Hunapku, ese aliento en alguna manera llegó hasta nuestro DNA, o en nuestro ADN, perdón. Ese aliento ocupó nuestro pensamiento. Desde esa casa de Hunapku llegó ese pensamiento para todos los seres, repartido en una flor preciosa, que es la flor de los cuatro vientos. Y tomo como ejemplo para que la vean, para que la escuchen, a esa abuelita pobre, 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 que lo único que hizo fue comer honguitos en su vida. Y cómo ella estaba conectada con esa palabra florida. Cómo ella curaba a través de sus cantos floridos, de sus cantos. Ella era una niña pobre que pobremente comía honguitos y que pobremente regresó a ser parte del micelio ecoico sagrado de los cantos sagrados de la vida. Tenemos como herencia la filosofía náhuatl, algunos preceptos que son del camino con corazón de un tolteca. Quiero compartirles que ser tolteca, bueno, por ahí al rato lo vamos a leer, pero el que una persona sea tolteca quiere decir que es una persona que camina su vida con corazón, que es un guerrero sentado en su centro desde su ombligo, caminando con corazón por esta tierra. Y cuando hablo de corazón, ojo, hay que conocer qué cosa es un corazón. Algunos de mis maestros hablaban de un corazón silencioso, de un corazón sabio,
de un corazón que sabe autogestionarse, conocerse a sí mismo, curarse a sí mismo, de un corazón osado, de un corazón acechador, de un corazón ensoñador. Bueno, pues el tolteca entiende este lenguaje y comienza y se pone en el camino precisamente, ¿sí? Con la flecha de su corazón para entender esa palabra que nos permita integrarnos a la totalidad. Se le llama entregarse y vivir en las alas del intento, en las alas del espíritu, entregarse a ese poder que rige nuestro destino, entregarse a esa fuerza que me dice vive amarrada a lo alto. Entonces, en la filosofía nada tenemos estas preciosas consejas de los abuelos, y te dice el abuelo, y te dice la abuela, el sabio, el tolteca es una luz, una antorcha, una gruesa tea que no ahuma. ¿Qué quiere decir esto? El sabio, el tolteca, tiene pensamientos de claridad, conecta, comunica y no te enreda, es decir, no te ahuma, no te hace ruido. Lo que de él recibes es luz, es enseñanza, es ejemplo, es palabra viva, como una antorcha a la cual tú puedes seguir con confianza en medio de tu oscuridad. Es un espejo perforado por ambos lados, así dicen los abuelitos. El sabio, él mismo es escritura y sabiduría. Es camino, es guía veraz para todos. Conforta el corazón, conforta a la gente, ayuda, remedia, a todos cura. Ah, vamos a hacerlo. Vamos a cambiar este consejo de mi abuelo en este momento y ustedes desde su lugar. No los tengo que escuchar yo. Escúchense a ustedes mismos, a ustedes mismas. Soy sabia, soy una luz, soy una antorcha, soy una gruesa tea que no ahuma, soy un espejo perforado por ambos lados, soy escritura y sabiduría, soy camino, soy guía veraz para todos. Conforto mi corazón. Y desde ese corazón que se conforta en sí mismo y en mí misma, conforto a la gente, ayudo, remedio, curo. Ahí está detrás de la palabra lo que yo tengo que ir, sí, agarrando con garras de jaguar. La palabra que se distingue, la palabra que resalta, es la palabra florida. Nuestros antiguos, nuestros abuelos le decían a la palabra de varias maneras. Pero fíjense que sí es muy importante contarles esto. Esta manera de hablar de la lengua náhuatl tenía secretos hermosos. Y por ejemplo, cuando se iba a hablar, cuando uno quería decirle algo al otro, se lo decía de tres maneras preciosas, de tres maneras hermosas. Por ejemplo, aquí dice, la palabra florida es como un jade bien pulido. Es una preciosa turquesa o un quetzal en pleno vuelo. Imagínense tu palabra como un jade, como una turquesa o como un ave en pleno vuelo, como un cóndor en pleno vuelo, como un águila en pleno vuelo. Pues esa es la palabra que despierta la conciencia. Decía el rey sabio Netzahualcóyotl, el resplandor de una ajorca cuajada de jades y turquesas. Esa es tu palabra y tu pensamiento. Nezahualcóyotl fue un gran poeta, fue el poeta entre los poetas del México antiguo. Le decían el grande, el sabio. Yo siempre lo recuerdo porque logré
estudiar su biografía, su poesía por mucho tiempo. Y decía, wow, Nezahualcóyotl vivió en los bosques huyendo porque pues mataron a sus padres, ¿verdad? Y él tuvo que irse a los bosques por allá en las faldas de la volcán Iztaccíhuatl y por allá, por Amecameca, por esos bosques en las laderas, él vivía escondido porque lo perseguían. Pero así se hizo, así se formó su corazón y tuvo maestros, ¿sí? Tuvo guías que llegaban a buscarlo en el bosque para darle enseñanza, para darle información de lo que estaba pasando allá en Texcoco, allá en la Gran Tenochtitlan, pero él ya venía con ese corazón del rey sabio. Entonces, no nada más fue sabio por su poesía, sino porque su pensamiento abarcó muchas artes, el arte de la arquitectura, el arte de saber gobernar, el arte de saber y entender el lenguaje de los volcanes, por ejemplo. Y entonces fíjense cómo este rey sabio, este ser que era Nezahualcóyotl, que en algunos lo traducen como el coyote hambriento, hambriento de sabiduría, hambriento de conocimiento, decía, ya se difunde nuestro canto en medio de joyas, en medio de oro. Se ensancha el árbol florido, ya se estremece, ya se extiende, que el sagrado quetzal se alimente de la miel sabia. Y de repente hace un giro en su texto y dice, tú también te has convertido en un árbol florido. El tolteca es aquel que llega a través de su camino a convertirse en un árbol florido. Aquí hay algunos textos y yo quiero que vean esta imagen de arriba, porque esta imagen de arriba es una de las imágenes más importantes que se descubrieron para entender y comprender cómo los seres, los antiguos mexicanos tenían un, un aprecio muy especial por la palabra. Y entonces en esta vasija que descubre el abuelito Miguel León Portilla, en esta vasija se nota y se describe el exhalar de la palabra florida. Y aquí vemos unos piecitos, vemos el nahuiolin, vemos la voluta, la vírgula de la palabra florida y por supuesto las flores alrededor de eso que se va exhalando. Y eso que se va exhalando queda registrado, por ejemplo, en textos preciosos como los mismos códices que podemos interpretar. Pero bueno, si no sabemos interpretar códices, aquí está la filosofía náhuatl y te dice, la sabiduría llega con la capacidad de ser y estar en quietud. Permite que la quietud dirija tus palabras y tus actos. No pienses, siente. Importante para mí esta premisa de la filosofía. No pienses, siente. Entonces, en este mundo, a lo que nos han enseñado es a pensar desde una verborrea mental absurda, que lo único que hace es ponernos más piedras en el camino hacia nuestra libertad. Entonces, hacer ejercicios de sentir. Pero ¿qué es lo que tengo que sentir, verdad? Ese es el camino, esa es la enseñanza. Para aprender a sentir, primero tienes que sacar la basura de tu casa y empezar a ponerte en el otro lugar de la casa de tu pensamiento. El sabio es una lumbre, una antorcha, una gruesa antorcha que no ahuma, hace sabio los rostros ajenos, les hace tomar corazón. Nunca pasa por encima de las cosas, se detiene, reflexiona, observa. Todas estas interpretaciones o traducciones de la lengua, tanto maya como náhuatl,
pues están permeadas, ¿verdad?, por el idioma y la lengua española. Hemos tratado de irle quitando un poco el vosotros y este tipo de hablar de los antiguos que hicieron el favor de traducirlo, ¿verdad? Eso es importante, agradecerle a estos monjes franciscanos que que se tomaron el tiempo para hacer las traducciones y ya luego a los mismos mexicanos, ¿verdad? A los mismos sabios mexicanos que lograron entender la lengua española y lograron transmitir un poco a través de la escritura escrita toda esta sabiduría. Entonces el tolteca, el sabio, dialoga con su corazón, encuentra respuestas dentro de sí, hace que las cosas ajusten. Es un ser de experiencia propia. Ayer estaba yo viendo, me encontré o se tropezó en mi camino ahí en el YouTube la historia. Bueno, yo fui lectora asidua de Germán Hesse, Premio Nobel de Literatura, y él escribió la historia o su versión de la historia del Buda Siddhartha Gautama. Y estaba recordando esta historia y decía, claro, hasta que no haya experiencia propia, no logras alcanzar la libertad o eso que se llama despertar. No vamos a despertar si nos sentamos a meditar todos los días. No vamos a despertar si nos vamos a caminar todos los días. Necesitamos vivir la vida, vivir los ciclos de la vida, ser congruentes con lo que esta vida nos da y aprender, ¿sí?, a recapitular nuestra vida para poder tener esto que se llama una palabra verdadera que surge y nace de un corazón libre, de un corazón verdadero. Entonces, en el camino de la toltequidad, algunas de las cosas que se dicen, dice, tienes que conocer los símbolos, las palabras, hay que cantar bien, hay que hablar bien, hay que conversar bien, hay que responder bien, hay que orar bien, porque la palabra no es algo que se compra. Entonces, bueno, pues aquí están toda una serie de premisas que vamos a estudiar en nuestro trabajo de toltequidad para que podamos finalmente tener como herramientas propias, herramientas que sean útiles a mí mundo interno, porque luego no nos ajusta todo, no encajamos en todas las enseñanzas. Pero esto es lo que te dice el tolteca: trabaja tu rostro, trabaja tus facciones, ten un corazón para mirarte, ten un rostro para hacer de ti un rostro sabio. Entonces, miren, hay palabras que invocan, ¿no? Esta invocación es muy hermosa, es muy antigua, está en lengua náhuatl y, por ejemplo, se usa mucho, algunas abuelas del Saumador la usan mucho porque saben que viene de una esencia que se llama, de una esencia sagrada femenina que se llama Tlazolteotl. Imagínense que, bueno, en nuestro trabajo nos pararemos, haremos esta postura, ¿sí?, de energía y trabajaremos para convocar y para limpiar nuestro mundo interno, todo eso que nos estorba, este mundo de percepciones tristes, ¿no? Y dice, dígnate venir, Señora de las transformaciones, dígnate venir a recoger el polvo de la tierra, dígnate venir a limpiar lo que está dañado, nuestro espejo mágico. Llega hasta aquí, madrecita Tlazolteotl, tú que recibes la basura de los mortales y la devuelves transformada en vida florecida. Y pues allí se va la invocación de Tlazolteotl. Para dejar como un punto en lo que se define como, en lo que algunos definen como toltequidad, dice que la toltequidad considera que el criterio de la verdad es la experiencia. En consecuencia, los toltecas dicen, no tenemos una posición de fe, sino de verificación. De este modo te convertirás en tolteca,
si adquieres hábito y costumbre de consultarlo todo con tu propio corazón. Sé un tolteca, sé una persona de experiencia propia. Muchas gracias. Vamos a salir, dejar de compartir. Muchas gracias. Vamos a cerrar esto. Es un paseo, ¿verdad? Es un paseo y es un alimento para todos los que estamos aquí el día de hoy, disfrutando de esto que era el pensamiento antiguo. Yo quisiera en este momento compartir con mi hermano Ernesto la palabra. Él está invitado a ser parte de este tiempo que vamos a convivir en Corazón Tolteca. Es un trabajo de un año, esperemos sostenerlo y lo que se sostenga está bien, pero pues un año apenitas, ¿verdad? Para poder entender lo que es la toltequidad. Así que adelante, hermano, adelante. Muy bien, bueno, pues gracias por tu canto, hermanita. Bello canto, florido canto. Mm, Bueno, les voy a dirigir algunas palabras a lo más florida posible que sea, en este sentido de que la palabra siempre posee poder, tiene el poder de crear, tiene el poder de expresar nuestros pensamientos y nuestras creencias. Pero la reflexión en este momento es que si a través de la palabra expreso mis creencias, también cuando escucho las palabras de otros, lo que hago es escuchar mis propias creencias. Uso la palabra para expresarme a mí mismo y uso la palabra de retorno para confirmarme a mí mismo. Y esta es la fuente de mi palabra. ¿O es acaso la fuente de mi palabra no mis creencias, sino mi corazón? Bueno, digamos que la palabra florida es una palabra que va más allá de mis creencias. Un poco retomando la idea de mi hermana, de qué son estas palabras que amplían la conciencia, qué son las palabras que amplifican, hacen crecer, mejoran nuestras conciencias. Son aquellas palabras capaces de romper con nuestras creencias, con el ciclo cerrado de la palabra que expresa mi creencia y confirma mi creencia, que hay palabras de poder, palabras que poseen intento, palabras que poseen belleza, que tienen este poder del fuego, de romper con mis propias creencias. A esto es a lo que hoy yo le llamaría la palabra florida. Es una palabra que cura, porque es una palabra con poder. A las curanderas zapotecas les llaman ensalmadoras porque cantan los salmos, pero antes de cantar los salmos, que tienen origen cristiano, cantaban y sanaban cantando. Estas curanderas usaban su palabra como una herramienta de poder que sana, pero esta manera de sanar lo que dice es que nos regresa a nuestra armonía con el universo, que de alguna forma estas creencias con las que hemos crecido y hemos aprendido, nos desalinean, nos desincronizan con los movimientos armónicos del universo. Entonces, los antiguos tenían una palabra que se encontraba alineada con los movimientos del universo, que reflejaban en sus centros ceremoniales, que reflejaban en alineaciones cósmicas, que reflejaban en sus calendarios,
y de esta manera podían ellos expresar desde sus corazones, desde sus conocimientos, una palabra también armónica, una palabra también alineada con el cosmos. Entonces, estos seres tenían una palabra y tenían un ser muy diferente al nuestro, un ser alineado con el espíritu, un ser cuya palabra transmite la palabra del espíritu, un ser que es un canal a través del cual se expresan las energías cósmicas, es un ser que es capaz de moverse por el cosmos a través de la misma energía que le llega desde la fuente original de la vida. Ese primer aliento cuando nacemos, ese primer grito que es la absorción de la energía de la vida y la expresión de la energía de la vida, que parece llanto, no es llanto, es un canto, es el canto de la vida. Les comparto una historia que es interesante que sucede en México con una niña que con el tiempo se convirtió en guardiana de la tradición olmeca. Esta niña, recién nacida, le fue entregada a un alquimista en el estado de Hidalgo que llevaba años construyendo una campana que debía de crearse a través de múltiples fusiones de energías y de fuegos en coordinación con la luna. Y después de años de trabajo, el día de poner a prueba el funcionamiento de la campana, resulta que la campana no le funcionó. Y entonces, él sabiendo que ya había dedicado tiempo de su vida a la creación de esta campana, no tenía tiempo para crear una nueva campana, pero en ese momento y en esa reflexión, la niña lloró y el llanto de la niña, que sería posteriormente la guardiana de la tradición olmeca, activó la campana, el elemento que hacía falta para despertar las energías resonantes de una campana que después se utilizó como campana libertaria, como campana capaz de crear emanaciones vibratorias y energéticas para despertar el espíritu heroico. En el México de aquella época fue el llanto de esa niña. Es una historia nada más que nos permite reflexionar que ese primer grito de nosotros cuando nacemos, después de inhalar, exhalamos la palabra de la energía vital que seguimos repitiendo durante toda nuestra vida. Lo que hemos visto, lo que hemos sentido, lo que muchos hemos atestiguado, es que hemos perdido ese poder de la palabra, que se ha quedado atrapado en pensamientos y creencias de una identidad, de un yo soy, que que somos conscientes de la importancia que tiene romper el ego, romper el yo, romper creencias para dar paso a una conciencia expandida que nos permita expresar una palabra florida desde nuestros corazones. Muchas gracias. Ya desde el llanto es el canto, ya desde el canto vamos creciendo y vamos entendiendo el sonido, entendiendo la palabra y en algún momento esa palabra que surgió para despertar se durmió, dicen los que saben, dicen los maestros que saben. Entonces, gracias, muchas gracias. Eh, Me gustaría hacer una pausa para que podamos entre todas poder decir qué sentimos. Me gusta mucho esto que escribió Janaina
que dice, ¿quién o qué está sintiendo lo que siente? Eh, Podría decir que es un desatino tolteca. Y vamos a empezar por mi querida, no sé si Yanaina anda por allí, pero bueno, está bien, está bien. ¿Tú qué dirías de esto que dice quién o qué está sintiendo lo que siente, Ernesto? Bueno, yo diría que cuando hablo, me escucho a mí mismo, porque mi palabra yo soy el primero en escucharla. Entonces, cada palabra que yo expreso resuena y me permite sentirme a mí mismo. Y si lo hago con profundidad, entonces me puedo descubrir a mí mismo como el contenedor del espíritu. Y entonces vamos a pasar entre palabra viva y espíritu. Aquí entramos a una reflexión importante de un poema de Nezahualcóyotl, de un canto de Nezahualcóyotl. Dice, he llegado aquí cortando flores. ¿Quién ha llegado aquí a este mundo y qué cosa es cortar y qué cosas son las flores? El pensamiento antiguo mexicano tenía una frase primordial, una primera frase, una primera enseñanza que decía, en este mundo, sobre esta tierra, con todas tus fuerzas, con todo tu empeño, átate a lo alto, amárrate a lo alto, como los mandamientos, ¿verdad? Pero ese es el primer comando del espíritu del tolteca. Con todas tus fuerzas, con todo tu pensamiento, amárrate al misterio, átate a lo alto, átate a las estrellas, amárrate al cosmos, al hoyo negro, a lo que sientes que eso es. La palabra deviene, la palabra tiene verticalidad cósmica, la palabra es vida, la palabra es espíritu. Muchos abuelos hablan sobre el espíritu de la palabra. Y entonces decimos, ¿en dónde está mi palabra? ¿En dónde está el espíritu? ¿En dónde está mi alma? ¿En dónde está mi curación? Pues la propuesta es realmente recuperar y volver a los antiguos comandos del espíritu. Es muy triste decir antiguos comandos del espíritu, porque eso está vivo. Em, Todo es espíritu, dice mi hermano, todo es espíritu. Y el espíritu lo es todo. Pero el espíritu cuando se manifiesta a través de una palabra, de un verbo, de un eco y de un sonido. Y entonces la reflexión es, ¿cuál es el pensamiento que me sigue después del pensamiento o de la palabra destructiva que me habla? Entre los mayas, entre Hermes Trismegistos, también se habla mucho que él decía en el Kybalión, como es arriba, es abajo. Yo les dije al principio, si la palabra que yo tengo me enferma, mi palabra me cura. ¿Cuál es esa palabra que me cura? ¿Cuál es esa frase que me cura? Y aquí me gustó, está un poco tímido, está muy generalizado, pero está lindo, que dice, ¿siento celos o siento la felicidad del viento? En mi caso, en mi experiencia, en lo que estoy viviendo ahorita, digo, los celos, que es una palabra que yo estoy expresando y que me hace sentir, me puede curar, ¿sí? A través de la felicidad del viento y me contacto con el viento. Por ejemplo, es que es importante asumir y ver lo práctico y lo útil de todas estas palabras heredadas de nuestros antepasados. Entonces, si la palabra me enferma y la palabra me cura, aquí Mari dice ansiedad, pues
para ella en este momento es curarse a través de la reflexión de que somos impermanentes, la impermanencia. Y entonces ahí vamos tejiendo algo, ¿verdad? Vamos tejiendo la felicidad del viento, el concepto, sí, y la reflexión de la impermanencia. Solo un rato aquí, decía el poeta Nezahualcóyotl. Bueno, más bien todo el mundo dice solo un poco aquí, pero hubo alguien que yo quise mucho que siempre decía, pues solo un rato aquí. Y entonces siempre era como Nezahualcóyotl y la persona que yo quería mucho y decíamos todo el tiempo, pues solo un rato aquí, ¿qué tanta maroma hacemos? ¿No? Estando el suelo tan parejo. No me acuerdo cómo va la frase. ¿Tú te acuerdas, Rosita? Tu micrófono. ¿Tu micrófono? Pon tu micrófono. A ver, ahorita, pues no sé cómo poner los micrófonos. Creo que yo los quité, pero algo haré, algo Aquí haré. está, aquí Ahí está. está ya. Aquí está. ¿Para qué tanto brinco estando el suelo tan parejo? Exactamente. Son las preciosas enseñanzas, palabras, pensamientos de los refranes mexicanos. El esposo de una amiga mexicana, ha tenido ese aprecio, él es de Nueva York, y ha tenido tanto aprecio por los refranes mexicanos, en donde hay toda una enseñanza intrínseca que no tenemos que ir más lejos, ¿verdad? Pero entonces vamos a caminarla. Y entonces aquí nos vamos a la otra, a la otra. Este, mi palabra de tocar y mover. Claro. ¿Cómo toco y cómo muevo mi palabra? ¿Cómo camino mi palabra? Qué hermoso el silencio de la soledad. Y entonces dice, soledad de estar sola porque no veo a nadie o porque no tengo la capacidad de ver todo lo que me rodea. Y entonces ya vemos qué cosa es soledad, ¿no? Y entonces ahí entra otro tipo de silencio y otro tipo de soledad. ¿Quién no que está? Ah, bueno, ya lo dijimos. Amargura, aceptación. Fíjese que así de simple y de así de sencillo, ¿no? Pasamos nuestra vida muchas veces en un pensamiento que se recicla, se repite y se resiente como la amargura. Y la amargura es una palabra. Y la amargura me lleva a un sentimiento y la amargura me desastra la vida. ¿Y cuál es la palabra que alimenta, por ejemplo, la sanación de mi amargura? En este caso es aceptación, Tamara. ¿Qué es lo que tienes que aceptar? Bueno, ya lo vas a encontrar en tu corazón. Dialoga con tu corazón como lo acabas de hacer y es posiblemente ese camino del tolteca que te lleva a ver, si recapitulas, si caminas, si peregrinas, si ayunas, si contemplas, si te estudias a ti mismo, si te habitas de una mejor manera, que la claridad, la aceptación, son palabras, pensamientos que tienen un poder en ti. ¿Cuál es mi propósito para esta semana, Carmen? ¿Qué nos querías decir, Carmen? Cuéntanos. Tu micro, por favor. Sí. Bueno, lo que quería decir es justamente que es tan importante para mí el haber descubierto que tener un propósito centrado solo en una semana hace que la vida se me prolongue de alguna manera, independiente de los años que cumpla, teniendo un propósito semana a semana. Sí, eso es. Es un tejido. Qué hermoso. Es un Es un tejido semanal. Sí, sí. No puedo expresarlo con un lenguaje tan florido como todo lo que he escuchado ahora, que me parece bellísimo. Y hay algo que me va a ayudar mucho
porque me hizo mucho sentido lo que dice tu hermano, que se llama José Ernesto, Sí, y sí, y es que esto de, belleza. se me escapó la idea de José, uy, y era tan importante para mí, pero ya me va a venir, se me escapó. Que la palabra de uno, si bien, por lo que me acuerdo, como que la palabra, si yo escucho, soy el primero en escuchar mi palabra. Por lo tanto, soy el contenedor de mis palabras. Y eso Así es. hace que de alguna manera el lenguaje se me vuelve más florido cuando me voy escuchando mi palabra. Como que ralentizo un poco la palabra, ya no hablo tan rápido porque voy escuchando mi palabra. Y entonces me voy escuchando a mí misma. Lo encuentro muy sabio eso. Es hermoso lo que dijiste, Carmen, gracias. Siento el ramillete florido en mi garganta. Tengo que regalarlo antes de que se marchite. O sea, te Eh, conectaste con la inspiración, te conectaste con Nezahualcóyotl, te conectaste, o sea, hubo una transmisión energética espontánea, real y verdadera, que dices, ay, que yo era poeta, que yo no soy, no, eso no importa. Lo que importa es esa inspiración, lo que nos da el amor a la palabra verdadera. Aquí Ernesto dice que hay un alineamiento cósmico y prefiero que lo sigas explicando, que es pensamiento, palabra, acción, manera correcta de andar. Yo diría manera verdadera de andar. No me gusta eso de lo correcto porque las monjitas me decían, eso no es correcto. Lo que pasa es que usé un dicho burrárico que se Ujú. refiere al venado. Ellos dicen que el venado nos enseña la manera correcta de andar porque es muy preciso, muy armónico y muy exacto. Lo mismo que el movimiento de los astros, de la luna, del sol, de las Pléyades, de los diferentes ciclos calendáricos, que si estamos coordinados y sincronizados y alineados con ellos, entonces se alinea nuestro pensamiento con nuestra palabra y nuestra acción. Estos tres alineamientos reflejan el alineamiento cósmico y hacen que nuestras vidas sean experimentadas como una estructura resonante del universo. Somos el universo mismo funcionando en conjunto y al mismo tiempo de manera sincrónica. Esta es la idea del maracame cuando habla de la manera correcta de andar del venado. Por cierto, maracame, como ustedes saben, significa cantador. Cantamos. Ensalmadora zapoteca es cantadora. El poeta es un cantador del orden cósmico. ¿Sí? Y el tlatoani, el güey tlatoani, el que lleva la palabra náhuatl, el que rige entre los toltecas, es también el que expresa la palabra desde su corazón que late en sincronía con el universo. Perdón por la interrupción. ¿Cuál interrupción? ¡Wow! Bueno, Gracias. pura inspiración. Muchas gracias, gracias, hermanito. Esa es la parte de donde en la casa del pensamiento de mi hermano florecen todas estas reflexiones. Por eso siempre para mí es un honor que nos acompañemos en estas artes de la toltequidad y de otras también. Me venía ahorita el asunto este de que la palabra, en efecto, tiene verticalidad cósmica. La palabra deviene
de una fuerza amorosa que nos trae a este mundo, o de una fuerza misteriosa, gozosa, llena de plenitud que nos trae a este mundo, y es como un espejo en donde todo eso se refleja en el tapete, en el petate de la madre tierra, que llamamos Chalchiuhtlicue, en el reverdecer. Por eso que deviene tiene que ver con un color, con un tono, con una forma de hablar, y a eso que deviene y que nosotros recibimos en este camino con corazón, y tenemos conciencia que es un camino cósmico y un camino que se asienta sobre la tierra y nos alimenta. Entonces, la palabra de los antiguos mexicanos también tenía este toque, ¿no? Del canto de la naturaleza, el toque del canto de la semilla, el toque del alimento. Antes nos alimentábamos con semillas verdaderas, ¿verdad? Entonces la semilla ancestral, nuestros abuelos, abuelas, semillas, forjaban también esa palabra. Y se recomienda, claro, ahora de nuevo, la nueva alimentación, la nueva forma, ¿sí?, de alimentarnos, y alimentarnos más de sol, alimentarnos más de luna, alimentarnos más de agua, alimentarnos más de respiración, para que en ese toque del espíritu que deviene de eso que es las alturas, los cielos o los 13 cielos del Omeyocan, nosotros estemos listos para recibir, listos para alimentarnos de la buena palabra, porque aunque no sepamos que existe la filosofía náhuatl, si conocemos el canto de la lluvia, y ese canto y esa palabra te canta y me encanta y te canta, y resulta que nos fusionamos en este milagro, en este portento de ser uno con la palabra del universo, que era lo que acababa de decir mi hermano y que me llena el corazón. Gracias. Bien, pues creo que ya estamos llegando al final de nuestra charla. Era un ratito para hablar de la palabra, un ratito para saborear en círculo con todos ustedes, que me encanta, que a la mayoría ya los conozco, que nos hemos estado reuniendo aquí. Yo creo que haremos más de estas reuniones, porque se hace falta ya a estas alturas. Creo que hay que hacer círculos de palabra, círculos de conocimiento. En este caso, pues bueno, hay un formato, ¿verdad? Hay un conocimiento que queremos transmitir, hay unas prácticas toltecas que queremos transmitir, ejercicios, traducción de símbolos, entender mejor qué es esto de la toltequidad, porque hoy por hoy mucha gente, inclusive hasta extranjeros, yo digo, ay, que soy tolteca, yo digo, Dios mío, ¿sabes realmente lo que es ser un tolteca? Permítemelo decírtelo, permíteme compartir mi experiencia, permíteme decir cómo yo caminé y cómo tú sí puedes caminar como yo caminé desde tu casa, porque los tiempos apremian de alguna forma, ¿no? Entonces, podemos hacer caminatas sagradas. Entonces, la idea de Corazón Tolteca es entrarle a este conocimiento, entrarle a esta palabra tolteca, compartir las experiencias y ver qué brota de cada uno de nosotros, y ver qué brota como experiencia que podamos compartir a la familia, al mundo, a nuestra sociedad, a nuestra comunidad. Ya es hora, creo que ya hemos caminado, creo que ya la mayoría de la gente que se acerca sabe, y los que no quisieron es porque ya no quieren, porque yo apachurro un botón y aparece la enseñanza en cualquier lado. Entonces, es momento ya de poder como concentrar, tocar centro, reordenar, como dice mi maestro Javier Girose, ¿no? No se trata de equilibrar, de armonizar, se trata de concentrarnos y de reordenarnos. Ya no hay nada que purificar.
Si partimos desde que hay un centro, desde que hay un ombligo, si partimos desde la conciencia mínima que tengo de que ya me puse en el camino, es hora también de empezar a practicar una nueva palabra. Así que lo dejo abierto para reflexión, para preguntas un ratito antes de despedirnos, porque esto se puso bueno. Muchas gracias. Querida Rosita, yo veo que asientes mucho, mi amor, y tú eres una maestra de la palabra. Cuéntanos. Bueno, yo verdaderamente estoy fascinada, estoy muy contenta de escucharte, de escuchar a tu hermanito. Creo yo que de veras, como tú dices, es el momento de empezar bueno, de seguir sembrando, ¿no? De seguir sembrando pues todo lo que ya hemos cosechado en la vida. Bueno, yo, por ejemplo, tengo muchos años de contar cuentos y ahorita es como, siento yo que es una decantación de mi palabra, ¿no? Porque cuando hablas de la verticalidad, cuando hablas de la espiritualidad, cuando hablas del intento, cuando hablas de la fuerza de la palabra, cuando estás en ese camino, solamente puede uno escucharse y decir, ¿qué voy a decir? Y cuando me estoy escuchando, yo digo, eso quiero decir, no, esto no lo voy a decir porque no es lo que tiene que ser en este instante. O sea, qué maravilla es cuando uno puede reflexionar y antes de escupir, antes de decir, cacharte, ¿no? Cacharte y decir, no, 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 es que esto tiene que ser de una manera diferente, de una manera florida, de una manera linda, sabia, amorosa y verdadera. Entonces, para mí los cuentos ahora son eso, ¿no? Son eso, son de esa lluvia preciosa que viene del cielo y que a través de la palabra, de mi palabra, de mi cuerpo, de lo que tú quieras que soy, sale en beneficio de las personas, en beneficio de los niños y de las personas que me escuchan o que escuchan las historias, ¿no? Son historias vivas que salen así ya, ¿no? Ya no salen desde ese egote antes, ¿no? Desde ese espejo negro en donde no se conoce uno, ¿no? Y dice uno muchas tonterías. Entonces yo reconozco esa decantación hoy y prefiero que mis palabras sean como gotitas de lluvia refrescante, ¿no? Sean como corazones que abrazan a cada momento, ¿no? Son como mariposas que te tocan en el hombro y te dicen al oído algo lindo que necesitas en ese instante. Entonces, mi palabra creo que es una imagen que se necesita y que la brindo con mucho amor y que se refresca y que se reencuentra en este momento contigo, con este círculo tan bonito y tan preciso, ¿no? De amor, de calidad y calidez que nos hace enfrentar la vida de una manera distinta hoy, con esas herramientas maravillosas del ser tolteca hoy, ¿no? Querida amiga, querida Ana Luisa, eres un sol, me encantas. Siempre aprendo mucho de ti. Gracias por invitarme. Gracias a todas las abuelas, abuelos, todos los que están aquí. Abuelas en ciernes, abuelas pilsins, abuelas jovencitas. En fin, que yo creo que por algo místico y maravilloso estamos aquí en este camino. Y bueno, pues a seguir alegrando y alumbrando el corazón con tu antorcha preciosa. Gracias. Gracias a todos. Gracias. Ajá, Ana Luisa, gracias, muchas gracias por tu palabra, Nanita. ¿Sí? ¿Alguien iba a comentar algo? Carmen, ¿te puedo hacer una pregunta? Es que me quedó en el aire un concepto que diste y que no sé cuál es su significado cuando hablas de que somos un espejo perforado por ambos lados. Sí, Me gustaría ampliar es, esto. Ujú. yo te lo voy a responder, pero me gusta mucho también lo que mi hermano habla sobre el espejo. Es Mm, una premisa náhuatl que la traducción en español dice que somos un espejo horadado. Es Ahora, decir, que tú y yo, si yo estoy del otro lado, tú y yo somos Inlakesh Alaken, que no hay diferencia entre tú y yo, pero va más allá. El espejo es la vida misma. El espejo es cuando tú miras al árbol y realmente, cabalmente, sabes que tú también eres ese árbol.
hermanito, por favor. Ajá. Ahora sí, me pones aquí a... No, está muy bien. Mira, es muy fácil para todo, porque todos lo sabemos. Cuando hablamos, lo que estamos creando es una resonancia. O sea, la palabra, digamos, viene como un elemento del lenguaje de nuestra memoria. Memoria quiere decir repetir, ¿no? Repetir quiere decir resonar. Y solamente resuena lo que se refleja. Y lo que se refleja en un espejo. Y tú eres el espejo de mí al mismo tiempo que yo soy el espejo de ti. Yo soy tú eres yo, in la Lakesh, Alaken. Pero es un espejo tan profundo que ni siquiera estamos tú y yo. Lo único que está presente siempre es el espíritu como todo lo que existe y todo lo que existe como el espíritu. Esta figura particular, individual, es, como decía el Buda, una fantasía, ¿sí? Un maya, un parece que somos distintos, pero somos iguales. Tan, tan. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Hermoso, Romy. Gracias, Romy. Gracias, Francisca. Pensamiento, palabra, acción, manera verdadera de andar. Amo esa reflexión. Es compleja, pero como forma de vida es nuestro más real regalo del universo. Entonces, pues bueno, ¿alguien más quiere hacer? Sí, mi Ceci adorada, gracias. También lo del espejo es el espejo de obsidiana. Los toltecas en Tula, cuando iban a la guerra, tenían un espejo de obsidiana en la espalda. Y entonces, antes de hablar del que va delante de mí, me tengo que ver yo a mí misma. A mí mismo. Ese era el concepto, lo que vivían los toltecas en Tula. Y el espejo de obsidiana, también en códices, cuando viene un vacío en el corazón, es que ya integraste el espejo de obsidiana en tu vida, que ya eres transparente, que ya tocaste el vacío. Entonces, bueno, eso es lo que a mí me han enseñado. Y aprovechando un poco la palabra, yo trabajo en comunidades de bajos recursos atendiendo a la comunidad. Entonces yo tengo que ser muy honesta con mi palabra porque sé que mi palabra tiene un impacto en las vidas. Entonces, pues todas las mañanas le pido al Gran Espíritu que me enseñe a tocar esas almas para poderlas sanar, pero que no sea yo la que hable, un poco la creencia, ¿no? Que no sean mis creencias, que no sean mis conceptos, sino que me venga de arriba para yo poder ayudar a esas almas a que encuentren, pues, armonía en su vida. Entonces, realmente salen unas palabras que ojalá lo aplicara en mi vida diaria. Solo lo aplico en la comunidad. Me falta aplicarlo en mi vida diaria. Gracias. Gracias, Ceci. Es el camino. Aprecio mucho tu reflexión. Creo que por ahí se empieza, ¿verdad? Y en algún momento ya no hay fronteras, en algún momento ya no hay separación, en algún momento tu palabra te habla y tú hablas tu palabra y ya es una total integración en donde lo podamos hacer. Quizá lo más importante es recordar eso, recordar que tenemos que labrar nuestro rostro y nuestro corazón a través de la palabra. Gracias, Ceci. Bien. Adelante, ¿alguien más quiere comentar algo, quiere preguntar algo? Aprovechen que está aquí mi hermano. A mí me tienen más seguido, pero este hombre es raro encontrarlo. Así que me lo voy a traer a Corazón Tolteca, no se va a escapar porque hay mucho que hablar de recapitulación, de memoria, de ensueño, de acecho, de espejo de obsidiana, de caminatas, de ayunos,
de aliados como las plantas y nuestras sagradas piedras. Así que bueno, aquí vamos a estar. Adelante si alguien más quiere comentar algo, compartir algo, agradecer algo. Hola, yo de nuevo me estoy acaparando la pantalla un poco. Qué lata. Solamente quiero agradecer, ya que llegó el minuto de agradecer, quiero agradecerte a ti, María Luisa. Encuentro que este círculo ha sido maravilloso y qué bueno que sea mixto además, porque completa todo, completa este círculo mágico, porque ha sido realmente mágico. Me ha encantado y estoy súper agradecida. Me encanta escuchar a Cecilia, independiente de cualquier otra palabra, pero la he escuchado un par de veces y encuentro que sus reflexiones a mí me llegan profundamente. Me ha encantado escuchar a tu hermano, igual tiene sus reflexiones que me gustan mucho y me completa esta voz masculina, a nosotros nos completa de todas maneras. Así es que un abrazo a todas y agradezco mucho esta instancia, María Luisa. Eso. Ajá, Ajo. muchas gracias. Muchas gracias. Bien, entonces, para honrar la palabra y antes de cerrar este círculo que hicimos el día de hoy, muy agradecida realmente porque la inspiración del corazón brotó y tuvo cita en esta reunión desde diferentes lugares, así que mucha gratitud a mi hermano por acompañarme y a todas y cada una de ustedes. Pues vamos a hacer un canto que habla de cómo llegamos a este mundo, cómo venimos a este mundo a recoger flores, ¿no? Hacer collares de quetzal, hacer plumajes de quetzal, hacer collares de jade, a entender toda esta espiritualidad antigua que hoy se hace tan presente en tantos lugares. Así que un rezo, un llamado, un recordatorio, un buen pensamiento a todos los hombres y a todas las mujeres que en este momento en el planeta están trabajando su rostro y su corazón. Es importante el sostén, el soporte, como quiera que lo hagan, pues cerramos nuestros ojos y hacemos pues la gratitud en la invocación teotihuacana y si aparece el canto florido, pues adelante. Inhalo esa palabra florida, exhalo esa palabra florida. Así como el Güey Tlatoani, el gran gobernante, inhalaba y detrás de él había uno que exhalaba o al revés, detrás de él había uno que inhalaba y él era quien llevaba la palabra, agradeciendo estos sistemas de conexión con el corazón florido que nos permite gobernarnos de mejor manera. Desde tu morada luz, cúbrenos. Desde tu conciencia absoluto, háblanos. Desde tu voluntad, voluntad universal, provéenos. Desde tu magnanimidad, sustenta nuestra esperanza para que podamos abrevar de la fuente de tu sabiduría. Y al tocar centro, y al tocar esas columnas de luz que nos conectan, al tocar ese touch, ese kushamsu, un micelio de la vida, nos integramos a través del canto
con todos esos seres sintientes que avanzan y trabajan para que todos podamos ser felices y dichosos. He llegado aquí cortando Cuando flores. He He llegado llegado aquí aquí buscando buscando canto. cantos, Busco busco pétales de pétales mil de mil colores. colores, Busco busco bellas bellas flores. flores, Busco busco canto. cantos. Yo, sí. Sin Nezahualcóyotl, sin sin Nezahualcóyotl, Siempre te te busco con con alegría. alegría. Tierra Tierra de de turquesa turquesas y y obsidiana. obsidianas. Siempre Siempre busco el busco el sol del sol del mediodía. mediodía. Busco Busco la la estrella estrella de de la la mañana. mañana. Yo, sí. Sin Oh, Nezahualcóyotl, sí. yo Sí. sin Nezahualcóyotl, Nezahualcóyotl, sin como un un collar de collar de bellas bellas flores, flores, como con como plumajes plumajes del de quetzal, como como una una fruta de fruta mil de mil sabores, sabores, como como con el con el humo humo del del copal. copal. Yo, Sin Nezahualcóyotl, sin Coyotzin. Pues muchas gracias. Inlakesh, Alaken, yo soy Ilakesh, tú, Alaken, tú eres yo, yo soy y tú, tú somos un eres solo yo. corazón. Eh, Muchas gracias. Gracias.
Mucha gratitud. Gracias, saludos. Gracias. Muchas Gracias. gracias, abuela. Muchas Muchas gracias. gracias. Gracias, Abrazo. gracias por la coherencia. Gracias, gracias. Tlazokamati miak, Tlazokamati. Yimbotik, Maltiosh. Muchas gracias. Gracias a ti.